Nos vamos a meter ahora con la visión panorámica del establecimiento de iglesias, que es muy interesante. Pero antes de eso os dije anteriormente de que quería haceros saber lo que en cierta ocasión alguien escribió y que es una realidad tremenda. Es un anónimo, no sabemos, es un autor totalmente desconocido, pero fíjense cómo va. Hace tiempo hubo un grupo de personas que se llamaban pescadores. Y he aquí que había muchísimos peces en las aguas. En realidad, toda la zona estaba rodeada de riachuelos y lagunas llenas de peces hambrientos. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aquellos se llamaban pescadores, se reunían para hablar acerca de su llamado a la pesca y la manera de pescar. Año tras año, cuidadosamente, cuidaban lo que significaba pescar. Definían la ocupación de pescador y declaraban que la pesca era la función principal de los pescadores. Continuamente buscaban nuevos y mejores métodos para pescar y nuevas y mejores definiciones de la pesca. Sin embargo, había una cosa que no hacían: pescar. Se construyeron grandes centros de capacitación, complicados y caros, cuyo propósito principal era enseñar a los pescadores cómo pescar a lo largo de los años. Se ofrecieron cursos en cuanto a la necesidad de pescar, la naturaleza de los peces, dónde encontrar a los peces, clasificación de los peces y las reacciones psicológicas de los peces. Los que enseñaban tenían doctorados en pezología, pero no pescaban, tan solo enseñaban pesca. Año tras año, después de tediosas capacitaciones, muchos se graduaron y recibieron sus licenciaturas para pescar. Luego de una reunión acerca de la necesidad de pescar, un joven salió a pescar. Al día siguiente informó que había pescado 2 notables peces. Se le honró por su excelente faena y le invitaron a hablar en todas las grandes reuniones a fin de que contara cómo había sacado a los peces, aquellos 2 grandes peces del lago. Así que dejó la pesca para tener el tiempo necesario para hablar de sus experiencias con otros pescadores y para realizar una película acerca de la gran pesca. Además, fue nombrado miembro del Comité General de Pescadores con motivo de su gran experiencia. Ahora bien, es cierto que muchos de los pescadores eran realmente sinceros y sacrificados y soportaban muchas dificultades. ¿Acaso no seguían al maestro que les había dicho: síganme y les haré pescadores de hombres? Imaginemos lo dolidos que se sintieron algunos cuando un día alguien se puso de pie e insinuó que los que no pescaban peces no eran pescadores, por más que dijeran serlo, y sin embargo sonaba correcto. ¿Es una persona un pescador si año tras año nunca pesca? ¿Es uno seguidor si no está pescando? Interesante, es una reflexión. Es una reflexión y es cierto de que muchas veces a lo mejor hablamos de la pesca pero nunca hemos salido a pescar. Y tenemos cantidad de oportunidades, lo cual me lleva a pensar que sueño sin plan se queda en sueño. Sueño sin plan siempre se va a quedar en sueño. Pero sueño más plan más Dios significa realidad. Y eso es lo que creo que tenemos que perseguir siempre en la vida. Yo creo que hay 5 impedimentos a la evangelización. Uno es la falta o ausencia de motivación, es decir, esto nos mantendrá en silencio siempre. Cuando no hay esa motivación nos mantiene muy calladitos. ¿Por qué? Porque no hay motivación en nuestro corazón.
La segunda es una falta de confianza. Ahí hay que controlar, estamos controlados por el temor, no por el poder de Dios, sino por el temor. Entonces hay una falta de confianza si lo que vamos a decir va a calar en los corazones o no, o qué es lo que va a pasar. La tercera es una falta de claridad en cuanto al método y el mensaje. A veces a lo mejor hemos salido a pescar, es decir, a compartir a Jesucristo, y nos hemos dado cuenta de que no hay claridad en lo que estamos diciendo, no estamos llegando. Es como si nos faltara algo. La cuarta es una falta de poder, es un poder en la oración. Hemos perdido el confiar plenamente en que debemos de orar, y no deberíamos de salir a la calle sin pedirle a Dios que nos ayude en lo que vamos a realizar. Al fin de cuentas, Él es el dueño de la obra y es quien nos bendice, ¿no? Y la quinta es una falta de conexión, es decir, el evangelismo personal. Como no sabemos pescar. Yo me recuerdo en una de las iglesias, los jóvenes me regalaron un equipo de pesca. Yo jamás había pescado en mi vida. Me regalaron unas botas que llegaban hasta aquí arriba, tremendas, la caña, todos los aparejos, todo, absolutamente todo, una cesta para meter los peces, y yo nunca había ido a pescar, y un miembro de la iglesia me dijo en una ocasión, dice, mira, te voy a llevar a pescar conmigo. A él le gustaba pescar. Y entonces le dije, pues estupendo, ¿no? Y me dijo, mira, vente a las 4 de la mañana a mi casa y me recoges y nos vamos era en invierno, a pescar en un lago que es muy frío, un pantano, cerca de Madrid. Y yo dije, a las 4 de la mañana, ¿qué van a hacer los peces a las 4 de la mañana? Estarán durmiendo, estarán... Entonces él me explicó que es la mejor hora para pescar el pez que más abunda en ese pantano, se llama lucio. El lucio es un pez, puede ser muy grande, bastante grande, y lo llaman el tiburón de agua dulce. De agua dulce. Y bueno, el primer día llegamos allí prontísimo. Bueno, paramos en una especie de, no sé cómo llamarlo, era como una cafetería al mismo tiempo, muy chiquitito aquello, pero era para pescadores. Entonces entramos allí para recoger cebos, ¿cómo le llaman? ¿Hay otra palabra? Carnada. Nosotros lo llamamos cebos o carnada también, ¿no? Y entonces él me dijo, vamos a recoger aquí algunas cosas y tal. Dice, mete la mano en ese bidón que hay ahí y toma un puñado de lo que hay y lo metes en esta bolsa de plástico. Y yo fui sin mirar en el bidón, metí la mano, eran todos gusanos vivos, ¿eh? Y entonces lo metí en una bolsa de plástico. Es la primera experiencia de recoger tanto gusano en el puño de mi mano, ¿no? Lo metí ahí, nos metimos en el coche después de tener todo y nos fuimos hacia el pantano. Llegamos allí, hacía un frío horrible, horrible. Yo me puse las botas que llegaban hasta aquí. Yo estaba tiritando y dice, bueno, vamos a probar con distintas carnadas. Y dice, lo primero engancha al gusano. Yo miraba al gusano, el gusano me miraba a mí, yo no sabía ni cómo engancharlo. Fue horrible, ¿no? Yo no quería traspasar aquel aguijón por su ojo, yo qué sé. Bueno, el caso es que me enseñó a tirar el anzuelo, a ir recogiendo, etcétera, etcétera. No pesqué nada. Luego me dijo, vamos a probar con cucharilla. Y yo dije, date, no he traído cucharilla. Yo creí que era como una cucharilla de café o algo por el estilo. No, cucharilla es este tipo de carnada que lo único es un señuelo. Un señuelo quiere decir que tú tiras esta cucharilla y lo que hace es una pieza como de metal que va haciendo así para atraer a los peces cuando vas recogiendo. Bueno, yo no sabía eso, yo no sabía nada, absolutamente nada. Dice, vamos a meternos al pantano. Nos empezamos a meter, claro, las botas llegaban hasta aquí. La presión del agua empieza a apretarte las piernas, el cuerpo. Yo me sentía como que alguien me estaba agarrando fuertemente por abajo. Y yo le decía, oye, es que aquí pasa algo. No, tú no te preocupes, que no pasa nada. Bueno, lo único que pesqué fue un resfriado tremendo, pero tremendo. Algo increíble. La segunda vez que me llevó, pesqué mi primer lucio. Era un
pez grandecito, lo abrimos, no es un pez que se pueda comer, porque tiene muchísimas espinas. Entonces lo que hacen con él, le hacen paté, lo hacen como paté para simplemente untar en el pan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que al abrirle había una rata dentro, 2 pájaros, por eso lo llaman el tiburón de agua dulce. Ahora, yo aprendí varias cosas en la pesca: perseverancia, paciencia, muchísima paciencia, que luego me han servido también, ¿no? Entonces, de esto se trata, de que cuando salimos a pescar tenemos que tener en mente de que nos va a llevar tiempo, de que no siempre va a ser automático, de que somos sembradores de la palabra, que se va a sembrar la semilla y Dios dará el crecimiento en su debido tiempo y como Él quiera. Y nada más, esto es lo que tenemos que pensar. Así que vamos a introducir este tema. Con mucha frecuencia, yo creo que sabéis que los ingenieros utilizan modelos para comunicar ideas. Un plano es un ejemplo de un modelo que un ingeniero pudiera utilizar. Difícilmente se podría construir un edificio si no tenemos un plano. Los constructores no tienen un plano, ¿no? Observando un plano, un ingeniero es capaz de ver cómo los distintos elementos de un edificio trabajan conjuntamente y se relacionan unos con otros antes de construir el edificio. Todo está sobre los planos. Todavía no hemos empezado a hacer nada. El plano es también utilizado como guía en la construcción del edificio y permite además al ingeniero, al proyectista, visualizar más fácilmente el orden en que todos los elementos del edificio deben ser colocados. Es una obra de ingeniería. Ahora, el establecimiento de iglesias no es ni muchísimo menos una serie de eventos y actividades conectados al azar. ¿Entendéis esa palabra? Conectados al azar. Es un proceso que busca alcanzar una meta, al igual que la proyección de un edificio. La meta es que viva gente, que el edificio se sostenga, que tenga X habitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Las metas del proceso de saturación estableciendo iglesias, yo creo que pueden enunciarse en varios niveles totalmente diferentes, dependiendo de los puntos de observación de todo el proceso que estamos desarrollando. Por ejemplo, la meta es que las gentes sean ganadas para la fe en Jesucristo. Esta es la meta. Esta es la meta de Dios, que le conozcan. La meta es que los ganados para la fe sean nutridos e integrados en comunidades de creyentes. Esta es la meta de cualquier iglesia. La meta es que los líderes sean entrenados para asumir la dirección y desarrollo de esas iglesias. La meta es que iglesias maduras se multipliquen a través de nuevos esfuerzos para establecer nuevamente nuevas iglesias y congregaciones. Y la meta es que tu región, que tu nación sean llenas de iglesias. Esa es la meta de Dios. Vibrantes, iglesias vibrantes que se reproduzcan continuamente. Somos llamados a reproducirnos, no a quedarnos ahí. ¿Qué le dijo, por ejemplo, Dios a Adán y Eva? El mandato era reproducirse, ¿no? Entonces, ciertamente que la meta final es que la novia de Cristo se prepare para toda la eternidad estar con Él. Esa es la meta final. Ahora, que estas cosas ocurran exige la coordinación, exige actividades, exige la combinación de habilidades, es decir, una comunidad de filosofía y un liderazgo además competente. El líder tiene que saber dónde nos dirigimos, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Eso es obvio, eso es obvio. Ahora, el desarrollo de estas áreas críticas es el objetivo del entrenamiento de los establecedores de iglesias, es decir, de las personas que en su corazón tienen el establecer nuevas iglesias. Aquí tenéis lo que yo llamo el ciclo de establecimiento de iglesias, en esto que Susana ha hecho, que ha dibujado tan bien.
es un diagrama del proceso de establecimiento de iglesias, que lo que nos muestra es visualizar, yo diría, desde un particular punto de vista, la interpretación de los principios y prácticas clave que obran dentro de ese proceso, y lo vamos a ver ahora mismo. Más tarde vamos a enumerar diferentes modelos que han sido aplicados al proceso de establecer iglesias. Hay muchos tipos de establecimiento de iglesias, y lo vamos a ver más tarde. Pero aquí tenemos algo muy interesante. Empezamos con los fundamentos, que vamos a ir por partes en todo ello. Vamos a visitar lo que es fundamentos: ganar, establecer, entrenar, multiplicar. Y todo esto lo que va a producir es un gran movimiento, una iglesia en cada pueblo y en cada barrio. Eso es lo que va a producir. Pero lo que vamos a ir es transitando desde los fundamentos. Vamos a pasar cómo ganamos, cómo establecemos, cómo entrenamos, cómo multiplicamos, cómo se convierte en una verdadera multiplicación. Eso es lo que vamos a ver. Os dejo un tiempo simplemente para que miréis, porque voy a borrarlo y vamos a seguir con otras cosas. Yo tengo otro dibujo que tengo aquí, pero en el que pongo evangelización, es como si fuera una escalera: evangelización, continuación de resultados, crecimiento, discipulado, multiplicación, enviar, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer distintos dibujos para dar a entender lo que queremos realmente. Pero bueno, nos va a servir esto perfectamente. La fase 1, como habéis visto aquí, era los fundamentos. Vamos a ver que alguien lea, por favor, 1 Corintios 3, 10 y 11. 1 Corintios 3, 10 y 11. 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí vamos a pasar a lo que son los fundamentos. Claramente el apóstol lo que nos enseña que nadie puede poner ¿el qué? Otro fundamento. Quien lo ha puesto ha sido Jesucristo. Entonces, el objetivo aquí concretamente sería prepararte a ti mismo, tu visión y la dirección para la misión de establecer iglesias. Por eso esto es como si fuera una flecha, y aquí estaría el objetivo. Y el objetivo, lo repito nuevamente, es prepararte a ti mismo, preparar tu visión y la dirección para la misión de establecer iglesias. Y por eso lo primero que tenemos que hacer en este tipo de actividades es orar para establecer la visión. Ese es el primer paso que tenemos que dar en todo esto. Y es interesante porque este tema lo hemos tocado el primer día, la importancia de la oración. Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, en qué pueblo queremos establecer una iglesia, o nos gustaría establecer una iglesia, pues allí vamos y oramos. Oramos por el pueblo, paseamos por las calles y le pedimos a Dios: Señor, seguro que tú aquí tienes gente que te quiere en sus vidas, que de alguna manera están deseando conocer la verdad, etcétera, etcétera. Es orar para establecer una visión. Dios nos tiene que dar una visión del pueblo que queremos tener, del pueblo que queremos que conozca a Jesucristo. La segunda cosa sería investigar la población. Investigar la población objetivo, es decir, si hemos decidido por llamar una población Móstoles o el Escorial, tenemos que investigar la población objetivo. Esto es muy interesante porque este proceso de investigación que veremos en estos días también lleva su tiempo. Nos puede llevar fácilmente un año investigar una población.
no es fácil. Muchas veces puedes recurrir a la administración, a los ayuntamientos, y te dan mucha de la información que tú quieres. Por ejemplo, cuántos habitantes hay, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántos matrimonios, qué hace la gente en su tiempo de ocio, etcétera, etcétera. Todo esto te lo puede dar la información, el ayuntamiento, es decir, la administración. Pero otras cosas no. Hay que hacer una especie de encuesta. Y en esa encuesta nosotros la elaboramos dependiendo de la población que queremos ganar. Entonces esto necesariamente hay que patearse la calle, hay que salir a la calle, hay que llamar puerta a puerta o hacer una encuesta si ves gente en el parque y abordarla y demás. En esa encuesta no mencionamos prácticamente ningún tema religioso. Normalmente la gente suele preguntarnos, ¿pero esta encuesta para qué es? Y entonces nosotros decimos, bueno, esta encuesta es para saber cuáles son las necesidades de esta población. Cuando tú dices eso, al menos en España, la gente se abre plenamente, porque quieren contarte sus necesidades. Normalmente te dicen, pues el ayuntamiento no está haciendo en nuestra ciudad esto y lo otro, esto es un desastre, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, se trata de oír a la gente. Una pregunta a lo mejor que lleve un tinte religioso puede ser, ¿cree usted en Dios? Pero nada más, toda la encuesta simplemente es para saber exactamente qué es lo que la gente piensa de su propia ciudad, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hicimos una encuesta en una de las poblaciones donde plantamos una iglesia llamada El Escorial. El Escorial es una población pequeña y aquí vino hace muchos años de Alemania un misionero y estableció un colegio para niños de familias desestructuradas, niños huérfanos a veces, etcétera, etcétera. Y funcionó bien, pero trataron de establecer una iglesia y nunca lo consiguieron. En esta iglesia hay un monasterio, una especie de castillo y una iglesia y un colegio hechos por Felipe II, rey de España. Este Felipe II odiaba a los protestantes, ¿de acuerdo? Y por eso es como si toda una maldición se hubiera rodeado este sitio del Escorial. Fue tremendo. Entonces, durante casi más de 100 años, este misionero o esta misión alemana trató de establecer una iglesia y no pudo. Yo tuve la primera conferencia para la evangelización de España, donde acudieron unas 700 personas de diferentes partes de España, líderes, etcétera, etcétera. Y yo les reté en esta primera conferencia, digo, ya que estamos en un pueblo donde no hay obra evangélica, ¿quién de ustedes, esto al final de la conferencia, quién de ustedes quisiera empezar en este pueblo? Entonces, para mi desmayo, nadie levantó la mano. Me sentí tan abrumado que yo dije, bueno, yo mismo lo haré. Yo mismo lo haré. Y ahí empezamos nuestra tercera iglesia que establecimos en el Escorial. Ahora os explicaré cómo. Cuando nos metimos en el Escorial, empezamos la investigación y llegamos a saber, por ejemplo, que tenían fiesta para jóvenes, tenían fiesta para matrimonios, tenían fiesta de hombres, fiesta para mujeres, etcétera, etcétera. Un montón de festividades, pero nada enfocado a los niños. Nada. Entonces dijimos, bueno, esta puede ser una buena oportunidad para hacer algo para a los niños. Entonces, tú tienes que pedirle siempre los permisos al ayuntamiento porque íbamos a usar la plaza del pueblo. Entonces nos tenía que dar el ayuntamiento el permiso para usar la plaza del pueblo para tener pues actividades para niños y demás. Bueno, en primer lugar ya fue difícil el que el alcalde pudiera tener yo una entrevista con el alcalde. Yo fui para allá, la secretaria me dijo, ¿usted qué quiere? Yo le dije, quiero una entrevista con el alcalde. ¿Y para qué? Le dije, pues mire, es que le queremos pedir permiso. Yo no le tenía que dar detalles a ella de muchas cosas, simplemente quería hablar con el alcalde, pero le dije, es para pedirle un permiso para usar la plaza durante una semana. Uy, eso me parece muy difícil. Bueno, pero yo quiero ver al alcalde. Es que ahora está muy ocupado. ¿Saben? Cuando llegan las elecciones se abren.
pero entre tanto están cerrados. Entonces, bueno, ella me dijo, pues no lo sé, a lo mejor la semana que viene. Yo fui a la semana que viene, no está, nunca estaba. Y él sabía que yo quería tener una entrevista con él. Y un día lo vi en el despacho, porque se veía desde la calle, el ventanal donde estaba y yo sabía que estaba ahí. Y yo le esperé por la puerta de atrás, que es por donde salió. ¿Vale? Y cuando salió yo le abordé, señor alcalde, mire, es que llevo... No, es ahora mismo, y es verdad, llegaba un coche ahí, lo recogió y se fue. Y yo ya me estaba hartando un poquitín, porque se supone que los políticos están ahí para ayudarnos, no para rechazarnos. Por lo menos oírnos qué peticiones tenemos, ¿no? Así que un buen día lo que hice fue subir directamente a su despacho. Bueno, la secretaria se puso histérica. Usted no puede ir para allá, gritando. Tanto gritó que el alcalde salió del despacho a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces, es que este hombre quiere. Y entonces el mismo alcalde dijo, no, usted tiene que pedir una cita como todo el mundo. Y digo, llevo meses pidiéndole a usted una cita. Y empezamos los dos a gritar. Bueno, a levantar la voz, discutiendo en este sentido. Como había gente allí esperando, el alcalde me dijo, venga, pase al despacho. Y pasamos al despacho. Y entonces él empezó ahí, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Bueno, empezó a decir que eso hay que guardar el orden de las personas, las citas y no sé qué. Digo, pero oiga, si yo llevo 3 meses pidiéndole a usted, aparte de eso, mire, antes de entrar en el ayuntamiento, ahí pone un letrero que dice Casa del Pueblo. Por lo tanto, si es la Casa del Pueblo, es mi casa. Yo le pago a usted parte del sueldo que usted está recibiendo. ¿Cómo es que usted no me puede recibir? Por lo menos atenderme en lo que yo quiero contarle, ¿no? Bueno, al final es verdad que me atendió y demás, me preguntó que para qué era la Plaza del Pueblo en una semana que le pedí. Llegó a decirme que, bueno, era una tontería eso de hacer algo para los niños porque nunca se había hecho nada para los niños. Fue una confirmación de Dios. Nada se había hecho para los niños y nosotros estábamos ahí queriendo hacer algo para los niños. Bueno, al final me concedió la plaza. Tuvimos que montar una plataforma enorme. Los jóvenes de una de las iglesias establecidas ya por mí vinieron, les pedí ayuda para que vinieran a ayudarnos y dijimos, bueno, ¿cuántas sillas podemos alquilar? Algunos dijeron, bueno, 25, 50 sillas y es lo que alquilamos, ¿no? Y el primer día pues llenamos las 20 sillas o 25 sillas que habíamos puesto, el segundo día las 50, etcétera. Los jóvenes se vistieron como si fueran payasos, iban por toda la pequeña ciudad llamando a los niños seguían a los payasos. Bueno, tuvimos juegos con ellos, una cantidad de cosas muy, muy grandes, ¿no? Y todas las noches yo daba un mensajito de 10 minutos evangelístico. Bueno, ¿quieren creer que para el cuarto día había más de 700 personas en la plaza? Porque los niños no los dejan solos, vienen los padres con ellos. Era verano o los abuelos, y llenamos la plaza. Y yo veía al alcalde que se asomaba, porque el balcón del alcalde pilla ahí mismo, y yo creo que ni él se lo podía creer. Ni él se lo podía creer. Fui a darle las gracias por habernos dejado la plaza, y entonces me dijo, ajá, ya sé a lo que usted viene, entonces uno tiene que ser cauto. Y yo le dije, ¿ah, sí? Y dice, sí, ¿a que vienes a pedirme otra semana? Y digo, ay, ¿cómo lo ha adivinado usted? Bueno, fue terrorífico para nosotros porque tuvimos que trabajar otra semana más. Pero aquello produjo frutos verdaderamente extraordinarios. Tuvimos a los niños, teníamos actividades para los niños, se les presentó el Evangelio a los niños y a los padres todas las noches, etcétera, etcétera. Pero llegamos hacia el final y dijimos, ¿qué podemos hacer para entrar en algunos de los hogares de estos niños? Entonces se nos ocurrió el que tener una noche de disfraces, en el que los niños podían venir disfrazados como quisieran. Íbamos a entregar 3 premios, el premio número 1, el premio número 2 y el premio número 3 al mejor disfraz. Bueno, los padres
se volcaron en vestir a sus hijos con el mejor disfraz. Algunos venían de Superman, el otro de Batman, el otro de no sé cuántas cosas más. Bueno, aquello fue impresionante. Y entonces dijimos, esto como 400 niños, imagínense. Dijimos, vamos a tomar una foto de cada uno de los niños y cada uno de los niños tenía que subir al escenario, a la plataforma que habíamos puesto los padres con un orgullo impresionante. Que su hijo estuviera en la plataforma, nosotros tomábamos la foto y ¿de qué vienes vestido? De Superman. ¿Y cómo hace Superman? ¡Buf! Decían los niños, bueno, los padres aplaudiendo, tal, una foto. Tomábamos la dirección del niño, porque íbamos a regalarle la foto. Bueno, cuando terminamos de sacar más de 400 fotos, que aquello fue agotador, teníamos 400 direcciones. Entonces, ¿qué hicimos? La semana siguiente empezamos la visitación. Mire, en todas las casas donde llamamos, nadie, absolutamente nadie nos cerró la puerta. Todo el mundo nos invitaba a entrar. Pase, sí, pase. Uy, la foto, uy, qué rico ha salido, uy, qué bien, y no sé cuánto, y no sé qué. Pase a tomar café. Nunca en mi vida he tomado tanto café. Nunca. Con la foto iba un Nuevo Testamento y una explicación más amplia del Evangelio. ¿Cómo empezamos la iglesia del Escorial? Fíjense, por esto. Investigar la población. Que nos llevó a decir, bueno, aquí hay peces y posiblemente esta es la manera de llegar a estas gentes que necesitan a Jesucristo. Muchos de ellos son, religiosos 100%. Hoy en día tenemos ahí una iglesia floreciente, sigue adelante con sus ancianos, pastor ahí a la cabeza y demás. Así que fijaros en lo importante que es investigar. Otra de las poblaciones, solo os voy a dar 2 ejemplos porque no voy a pasar por todas las 7. Otra de las poblaciones que investigamos todas ellas, es la última de nuestras iglesias, Las Rozas. Ahí cuando hicimos la investigación descubrimos que era el único municipio de toda España con el índice mayor de divorcios. De toda España, de toda España. Entonces aquí Dios nos dio digamos, la oportunidad de entrar con un programa de consejería matrimonial. Y es la forma en que esta iglesia comenzó. Bueno, la verdad es que yo quería saber más de lo que cobra, por ejemplo, un consejero. Yo mismo llamé a un consejero matrimonial, no cristiano, y le pedí cuánto cobraba. Bueno, es una fortuna lo que te cobra, mucho dinero por 45 minutos, que le cuente su historia. Yo le dije, ¿y cuántas veces? Porque yo le dije, mire, tengo problemas con mi mujer. Yo quería saber qué era lo que iba a hacer conmigo, ¿no? Mi problema. Y él dijo, bueno, ¿cuántas sesiones? Dice, pues no sé, pueden ser 10, 11, 12 sesiones. Hay que averiguar bien cuál es el problema, una cosa y otra, ¿no? Bueno, eso me dio a mí un sinfín de ideas, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que las pocas personas que llegaron a conocer a Cristo, pues empezaron a extender la voz. Siempre conocían a un vecino que estaba a punto de divorciarse, a alguien que estaba teniendo problemas matrimoniales. Estaban buscando ayuda, pero no les ayudó absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque estos consejeros realmente lo que tratan es de alguna manera hacerte ver, bueno, que si esto no funciona, pues mira, lo mejor es el divorcio y tal y cual. El consejero, digamos, cristiano, lo que tiene que emplear es la palabra de Dios para hacer ver que Dios tiene un plan para la familia, para la pareja, etcétera, etcétera. Ahora, aquí viene el asunto. Era difícil cómo aconsejar a estas personas sin meter nada religioso, en lo que ellos entienden religioso, por lo menos en las primeras sesiones. Entonces yo no hablaba de Jesucristo hasta por lo menos la 7ª sesión con ellos. La 7ª entrevista yo no hablaba nada de religión. Yo simplemente les estaba aconsejando como cualquier otro consejero lo haría, escuchando cuáles eran los problemas, reuniéndome con la pareja por
unida, luego por separado, con el hombre, con la mujer, luego otra vez unidos los dos, así hasta la 7ª vez. A la 7ª vez yo le decía, creo que tengo la solución a vuestro problema, ya sé cuál es el problema y ahora tengo la solución. Y yo les decía, necesitan una tercera persona, y los dos se echaban las manos a la cabeza porque ese era el problema, una tercera persona. ¿Entendéis? Entonces yo les decía, un momento, pero yo estoy hablando de otra persona que realmente puede arreglar sus problemas. Y es una manera de introducir a Jesucristo, de introducir el Evangelio. Pues esto es como se creó la iglesia de Las Rozas, y Dios la bendijo grandemente, y hoy es una iglesia con toda su membresía, con los obreros ahí dispuestos, etcétera, etcétera. Así que para que veáis, la otra es desarrollar confianza personal en tu fe. Es por no anotarlo todo porque si no, no me llegaría. Desarrollar confianza personal en tu fe. En tu fe. Hay muchas personas en nuestras iglesias que no tienen confianza en su fe. No han desarrollado esa confianza. Y es importantísimo el desarrollarla. Desarrollar confianza personal en tu fe nos lleva a decir qué es lo que yo creo, por qué lo creo y cómo puedo transmitir lo que yo creo. Cuando tú tienes confianza en tu propia fe, en cómo desarrollas tu propia fe, eso te va a dar alas para hacer muchísimas cosas. La tercera cosa, la cuarta cosa sería desarrollar confianza, lo mismo, en el estudio bíblico. Desarrollar confianza en el estudio de la Biblia. Yo tengo que tener confianza que cuando yo abro este libro, Dios me está hablando. No es teoría, no es un libro cualquiera, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, es un libro poderoso y yo tengo que desarrollar confianza en que Dios me está hablando. Y por eso yo sopeso lo que Dios me dice, lo abrazo, etcétera, etcétera. Y el siguiente sería comenzar a determinar la estrategia y los métodos para establecer la iglesia. Es decir, volvemos, orar para establecer la visión, investigar la población, desarrollar confianza en mi fe, desarrollar confianza en el estudio de la palabra de Dios y por último comenzar a determinar la estrategia y los métodos para establecer iglesias. El establecedor de iglesias necesita desarrollar, entre otras cosas, su carácter, yo diría, espiritual, personal y los conocimientos naturalmente necesarios para establecer una iglesia. Yo creo que si carecemos de un cuadro bien claro en la mente de la iglesia que debe establecerse, esta se ahogará aún siendo muy joven. Se ahogará siendo muy joven. Si yo no tengo un cuadro en mi mente bien claro de la iglesia que yo quiero establecer, esta se va a ahogar. Desde los comienzos se va a ahogar. Es importante. Por tanto, una visión clara y trazar planes concretos, como hemos visto para la estrategia a seguir, son de crucial importancia en este nivel, que son fundamentos, que es lo que estamos viendo, los fundamentos. El objetivo, por ejemplo, de la investigación es comprender lo mejor posible a los que están deseando alcanzar el mismo tiempo que conoces qué recursos están disponibles para conseguirlo. Cada vez que yo hago una investigación me estoy dando cuenta de lo que yo voy a necesitar después de estudiar la población, si necesito esto, si necesito lo otro. Por ejemplo, en Las Rozas yo pensé, pues necesito gente que me ayude en la consejería. Aquí necesito gente que trabaje con niños y gracias a Dios tuvimos personas que se dedican a trabajar con niños y los tuvimos ahí para colaborar en esto. Es decir, la investigación lo que nos lleva es saber con qué recursos contamos, con qué recursos no contamos, si los necesitamos y cómo los vamos a conseguir, ¿no? En este sentido. Ahora, aquí hay varias preguntas que nos vamos a hacer. Yo no he repartido un papel, lo repartiré al final, pero no incluye estas preguntas que os voy a hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de Dios en el mundo? Si os dais cuenta, todo siempre gira en cuanto
porque no queremos que olvidemos en ningún momento la meta de Dios para este mundo. ¿Cuál es la misión de Dios en el mundo? ¿Cómo encaja la Iglesia en esa misión? Pensar en ello un poquito. ¿Cómo encaja la Iglesia en esa misión? ¿Cuál es mi campo de cosecha particular? ¿Qué es lo que Dios desea de mí en mi área, en mi trabajo, en lo que yo estoy dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Cuáles son los aspectos únicos del llamado y de la visión que Dios te está dando? ¿Cuáles son los aspectos básicos, únicos de tu llamado? Porque cada uno de nosotros tenemos aspectos únicos del llamado de Dios. A unos les llama para una cosa, a otros les llama para lo otro. Esto es impresionante cuando se crea un equipo de establecimiento de iglesias. Yo no tuve un equipo excepto mi familia, que es un buen equipo naturalmente, pero quiero decir que podríamos haber tenido gente que hubiera venido de otros países a ayudar concretamente, porque a lo mejor yo soy bueno para poner una ciudad boca abajo o boca arriba, como lo queráis decir, en 3 años o 2 años, pero luego me gustaría que viniera un equipo para que yo no tuviera que quedarme 5 o 7 años en ese lugar siguiendo adiestrando a la iglesia o pastoreando la iglesia, pero nunca hemos tenido un equipo, así que yo tenía que estar hasta el final, hasta que la iglesia completaba, digamos, todo aquello que yo tenía en mi corazón. El liderazgo era puesto, había la suficiente membresía como para sostener a su propio pastor, y entonces yo me iba y empezaba en otro lugar donde no hubiera obra. ¿Qué clase de iglesia es capaz de llenar estas necesidades de las cuales estamos hablando? ¿Debería ser reproducible? Es decir, ¿vosotros creéis que esto es reproducible? ¿Que podemos emplearlo para el establecimiento de una iglesia? Yo con todo mi corazón creo que sí. Yo creo que sí. Vale, ¿cuáles son los principales obstáculos para el establecimiento reproductivo de iglesias? ¿Cuál pensáis vosotros que es el principal obstáculo para el establecimiento reproductivo de iglesias? Digo reproductivo porque a lo mejor plantamos una iglesia pero esta no se reproduce. ¿Cuál puede ser el mayor obstáculo? Cobardía. Sí, exacto. Cobardía. Es una cosa. A veces pensamos que los fondos. Los fondos. Personas idóneas o equipo. Personas idóneas o de equipo, exacto. Es decir, ¿veis cómo van saliendo cosas? Esto es buenísimo, ¿no? Porque ¿cuáles son los principales obstáculos para el establecimiento de una iglesia que se reproduzca, que sepamos que se va a reproducir? Pues todo esto que acabamos de mencionar, la falta de fondos, pero vamos a ver, ¿no estamos confiando en que Dios es el dueño de la iglesia? ¿No estamos confiando en que tan solo somos su equipo, que Dios nos va a usar en la manera que Él quiera? ¿Sí? Temor al fracaso. Temor al fracaso. Temor al fracaso. Y les voy a decir cuál fue, en cierta manera, alguien me indujo o quiso inducir este temor en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque mis colegas, cuando celebramos en el Escorial la conferencia para la evangelización de España, y como nadie levantó la mano para empezar una iglesia ahí, solo lo hice yo, ellos me dijeron: Carlos, esta denominación, esta misión alemana lleva 120 años ahí trabajando y no ha logrado empezar una iglesia. Bueno, eso podía haberme inducido a decir: olvídate, nos vamos a otro sitio. Pero yo no había pateado todavía la ciudad, es decir, yo no había caminado por la ciudad, yo no había orado por la ciudad, yo no había investigado la ciudad. Y yo en eso soy un poco cabezón, hasta que no vea qué tipo de pez hay, cómo se le puede pescar, etcétera, etcétera. Yo no voy a dar mi brazo a torcer, porque eso sería, como se ha mencionado, cobardía. Es decir, me siento cobarde para empezar una obra de esta índole. Pero ¿os dais cuenta cómo el enemigo a veces ataca? ¿Recordáis cómo el enemigo también influyó en Pedro para decir: Señor, que esto no te ocurra? ¿Y cómo le reprendió el Señor Jesucristo cuando le dijo: apártate de mí, Satanás?
No es que Pedro fuera Satanás, pero el Señor podía ver que alguien estaba influyendo en él, y no hay otro que influya en lo malo como lo hace el enemigo de nuestras propias almas. Ahora, aquí una serie de preguntas también es: ¿quién ayudará en todo esto? ¿Tenemos ayudantes? ¿Hay alguien que podamos pedir que nos ayuden? ¿Quiénes integrarán la fuerza de cosecha? ¿Quiénes van a investigar? Porque aquí es todo un equipo, esto no es un hombre orquesta que lo haga todo. En mi caso casi fue así, pero no tiene por qué ser así. Podemos echar mano de gente que tiene dones para investigar, que tiene dones para hacer ciertas cosas. Son las personas que tenemos que echar mano de ellas, que les podemos pedir: oye, ¿te gustaría ayudarme por ejemplo, en la investigación de esta ciudad? Y créeme que siempre hay gente para todo. O sea que tenemos que tener en cuenta si contamos con esto. Si no contamos, entonces es momento de ponernos a orar y buscar la dirección del Señor. Sí. Una pregunta, cuando has plantado iglesias o tu primera iglesia, ¿cómo económicamente tú tuviste que colocar tu propio dinero o pediste ayuda económica? ¿Cómo se logra económicamente hablando cuando es la primera vez? Sí. Yo tengo mi sostenimiento por el tipo de labor que yo hago, son iglesias de Estados Unidos. Ninguna de ellas es de habla hispana, son todas de habla inglesa. Siempre que hemos venido he visitado iglesias de habla inglesa, porque son las que me han dicho: visita esta iglesia, visita la otra, visita la otra. Para mí es muy difícil, porque ¿cómo te das a conocer en una iglesia? Eso ha sido una labor increíble, y el doctor Morán sabe muy bien de esto, que es bueno, terrible, una labor terrible no, pero una labor muy dificultosa, porque es tratar de dar la visión que tú tienes para un proyecto tan grande como es la evangelización de España, o el establecimiento de iglesias en miles de pueblos que no tienen obra evangélica. Entonces, yo he tenido la fortuna, gracias a Dios, de que Dios ha movido el corazón de creyentes o de iglesias para apoyarme. Yo no estoy sostenido totalmente desde Estados Unidos, pero hay un apoyo financiero. Sin ese apoyo yo no hubiera podido seguir adelante. Entonces yo traté de que la primera iglesia que establecí, como la segunda, como la tercera, entre ellas pudieran tener un programa de que de todos los ingresos que hacen semanal o mensualmente o al año, pudieran retirar un 10%, un 5%, lo que ellos estimaran oportuno para el establecimiento de iglesias. Lamentablemente esto no ha sido posible. ¿Por qué? Porque este fondo hubiera ayudado un montón, hubiera ayudado muchísimo para ayudar en el establecimiento de iglesias. Pero sí han ofrecido, por ejemplo, la ayuda también de otra índole, como es la ayuda personal, de yo poderme llevar los jóvenes para ayudar en esto, en lo otro y en lo demás allá, lo cual damos gracias a Dios. Ahora, cuando vamos a un pueblo, cuando vamos a una iglesia, la verdad es que no tiene que haber mucho gasto al principio, en el sentido de que yo no voy allí a alquilar un local, ni muchísimo menos, yo voy a ganar gente, nada más. Entonces, el primer convertido, usamos la casa del primer convertido para tener reuniones caseras. Y entonces es magnífico, porque se entusiasma, invita a su familia o invita a los vecinos, etcétera, ¿no? Y después usamos la casa a lo mejor del segundo, el tercer convertido, si la casa es más grande, porque el grupo va creciendo. Y cuando ya es imposible mantener todo el grupo en la casa, por los niños, por esto, por lo otro, por los demás, siempre hay alguien que se le ocurre decir: ¿no sería bueno alquilar algo? Y yo digo: es una idea estupenda. Entonces ellos forman un pequeño comité de 2 o 3 personas, buscan un local que podamos de alguna manera alquilar, y cuando sale el alquiler vienen con digamos, la información que nos dice: hay un local de 100 metros cuadrados que nos cobran tanto, pero hay que reformarlo todo por dentro porque falta electricidad, hay que pintarlo. Bueno, ¿y cuánto supone eso? Unos gastos de no sé cuánto. ¿Y cómo vamos a sacar esto? Bueno, pues vamos a ofrendar. ¿Te das cuenta? Ahí viene ya una enseñanza
muy distinta a la cual no estaban acostumbrados. Luego lo que yo suelo hacer es, los alquileres son caros. Entonces cuando enseñas a la gente a dar de sus diezmos, a dar en ofrendas, llega un momento en que también les pido algo más. Y yo les digo, bueno, en confianza ante Dios me comprometo a dar, se hacen unos papelitos, me comprometo a dar durante el año tanto dinero. Una vez que se recoge todo eso y se recuenta lo que cada uno ha prometido, se rompen los papeles. Siempre hay alguno que me dice, pero Carlos, si alguno no cumple, hay que ir detrás de él y decirle, ¿tu promesa qué? Y yo le dije, eso se encarga Dios, que lo hace mejor que nosotros. Así que tú tranquilo. Se rompen los papeles y eso lo agradece la gente. Lo agradece la gente. Y Dios hace el resto. Hasta ahora nunca se ha fallado cuando hemos tenido que alquilar un local. Nunca, nunca. Así que damos gracias a Dios por ello. Pero ¿veis cómo enseñamos a la gente? Es decir, lo que no podemos es ir y decir, vamos a alquilar un local, porque entonces la gente dice, esto no nos cuesta a nosotros tampoco nada. Están acostumbrados al trasfondo católico romano, donde la iglesia ya está hecha, donde únicamente se les pide ofrendar algo si pueden, etcétera, etcétera. No, esto es algo muy distinto. Esto es una enseñanza y es tratar de que la gente obedezca el mandamiento de Jesucristo. No solo que tenga un conocimiento de los mandatos del Señor, sino que tenga obediencia hacia esos mandamientos. Y como decíamos, más bienaventurado es dar que recibir. Así que quienes investigarán, todo eso nos ayuda enormemente el saber con quién podemos contar o con quién no podemos contar.